El estoicismo comienza con una verdad incómoda pero liberadora: no tienes control sobre los pensamientos, emociones o acciones de otra persona. En el contexto de las citas, esto significa que no puedes forzar atracción, interés o amor. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es tu percepción, tu comportamiento y, sobre todo, tu estabilidad emocional. Y es precisamente esa estabilidad la que te convierte en alguien magnético, alguien que no reacciona desde la necesidad, sino desde la claridad. Cuando una mujer inicia conversaciones contigo, muchos hombres cometen el error de sobreinterpretar o, peor aún, de reaccionar con entusiasmo excesivo. Responden de inmediato, cambian su tono, se vuelven demasiado disponibles. Pero el enfoque estoico es distinto. Observas el patrón, no el momento aislado. Si ella te escribe de forma consistente, si encuentra razones para iniciar contacto, eso indica interés real. No necesitas emocionarte en exceso ni hacer suposiciones adelantadas. Simplemente reconoces el comportamiento por lo que es, una señal. El poder aquí está en no dejar que esa señal altere tu equilibrio. Un hombre que entiende esto no siente la urgencia de impresionar o de aprovechar la oportunidad cada vez que ella aparece. No cambia su rutina, no abandona su enfoque personal. Responde con naturalidad, con calma, porque sabe que si el interés es genuino, no desaparecerá por no actuar desesperadamente. Este tipo de mentalidad crea una dinámica completamente diferente. En lugar de perseguir validación, la recibe sin pedirla. Ahora, cuando una mujer se abre emocionalmente, estamos entrando en un terreno aún más profundo. Las emociones son vulnerabilidad, y la vulnerabilidad no se ofrece a cualquiera. Si ella comparte contigo sus pensamientos, sus preocupaciones, sus experiencias personales, no es casualidad, es una inversión emocional. Pero aquí es donde el estoicismo vuelve a marcar la diferencia. No reaccionas como alguien que ve esto como una oportunidad para ganar puntos. No intentas salvarla. No intentas convertirte en su héroe. Escuchas, comprendes, mantienes tu centro. Muchos hombres confunden la conexión emocional con una responsabilidad inmediata. Sienten que deben resolver, aconsejar o incluso cambiar su comportamiento para adaptarse a lo que ella siente. Pero el estoico entiende que cada persona es responsable de su propio mundo interno. Tu papel no es cargar con sus emociones, sino ser un espacio estable donde esas emociones puedan existir sin juicio ni presión. Esa estabilidad es extremadamente atractiva porque es rara. En un mundo donde la mayoría reacciona impulsivamente, donde las emociones dictan decisiones, alguien que permanece firme, presente y consciente destaca de forma natural. No necesitas decir que eres diferente, se percibe. Y luego está el respeto por el espacio. Esta es una de las señales más subestimadas, pero también una de las más reveladoras. Cuando una mujer respeta tu tiempo, tu rutina, tu individualidad, está mostrando algo más que interés, está mostrando madurez. No intenta absorber tu vida ni controlar tu atención. No se molesta si no respondes inmediatamente. No crea conflictos innecesarios para llamar tu atención. El problema es que muchos hombres no saben cómo interpretar esto. Están tan acostumbrados al caos emocional que la tranquilidad les parece desinterés. Piensan, si no me busca constantemente, tal vez no le importo. Pero el estoicismo te enseña a ver más allá de esa inseguridad. La verdadera conexión no necesita ser constante ni invasiva. De hecho, el espacio es lo que permite que el interés crezca de forma natural. Cuando alguien respeta tu espacio, también te está dando la oportunidad de demostrar quién eres sin presión. Y aquí es donde entra otro principio estoico: la autosuficiencia. No dependes de su atención para sentirte bien. No necesitas mensajes constantes para validar tu valor. Tu vida sigue teniendo propósito, dirección y significado con o sin su presencia en cada momento. Este tipo de mentalidad cambia completamente la dinámica de poder en una relación. Ya no eres alguien que espera, que analiza cada mensaje, que se obsesiona con los tiempos de respuesta. Eres alguien que observa, que entiende patrones y que actúa solo cuando es necesario. El control emocional no significa frialdad, no significa ausencia de sentimientos. Significa que tus emociones no te controlan. Puedes sentir interés, atracción, curiosidad,
pero no permites que esas emociones dicten tus decisiones. No te hacen perder el enfoque ni te convierten en alguien reactivo. Imagina esto. Ella te escribe después de horas o incluso días. Un hombre impulsivo pensará demasiado, cuestionará todo, quizás responderá con cierta ansiedad o incluso con reproche disfrazado. Un hombre estoico simplemente responde cuando lo considera adecuado, sin carga emocional innecesaria. No porque esté jugando un juego, sino porque su valor no está atado a la frecuencia de la comunicación. Este nivel de control crea una sensación de misterio, pero más importante aún, crea respeto, porque demuestra que tienes una vida, que tienes prioridades y que no estás disponible emocionalmente para cualquier fluctuación externa. Y aquí es donde muchos fallan profundamente. Confunden el interés con urgencia. Creen que si alguien muestra señales positivas, deben actuar rápidamente para asegurar la situación. Pero el estoicismo te enseña que lo que es real no necesita ser apresurado. De hecho, apresurar algo suele destruirlo. El interés genuino crece en un ambiente de calma, no de presión. Cuando mantienes tu centro, permites que las cosas se desarrollen de forma orgánica. No fuerzas conversaciones, no buscas constantemente validación, no analizas cada palabra como si fuera un código oculto. Simplemente observas. Y en esa observación, comienzas a ver patrones claros. No necesitas adivinar. No necesitas preguntar constantemente, ¿le gustó? Sus acciones te lo dicen. Y tú, en lugar de reaccionar emocionalmente a cada señal, las integras con paciencia. El estoicismo en las citas no se trata de manipular, sino de entender. No se trata de jugar juegos, sino de no caer en ellos. Cuando desarrollas este nivel de claridad, te vuelves inmune a la confusión innecesaria. Porque la verdad es simple, cuando alguien está interesado, lo demuestra. No perfectamente, no constantemente, pero lo suficiente para que sea evidente. El problema es que la mayoría no está lo suficientemente tranquila como para verlo. Están demasiado ocupados sintiendo. El hombre estoico, en cambio, ve, y esa diferencia lo cambia todo. Observar sin perseguir es una de las habilidades más difíciles de dominar en el mundo de las citas, porque va en contra de lo que la mayoría hace de manera automática. La reacción común cuando alguien nos interesa es acercarnos más, buscar más contacto, intentar asegurar su atención antes de que desaparezca. Pero el estoicismo plantea un enfoque completamente diferente. En lugar de correr hacia lo que deseas, te vuelves lo suficientemente consciente como para permitir que lo que es auténtico se acerque a ti. Cuando una mujer encuentra excusas para verte, muchas veces no lo hará de forma directa o evidente. No siempre dirá quiero salir contigo de manera clara. Puede ser algo tan simple como mencionarte un lugar que quiere visitar, preguntarte si ya probaste cierto café, o incluso pedirte ayuda con algo que perfectamente podría resolver sola. Estas pequeñas acciones son importantes porque revelan intención. Y en el lenguaje humano, la intención vale más que las palabras. El error más común es no saber interpretar estas señales sin exagerarlas. Algunos hombres las ignoran por completo, mientras que otros las convierten en una historia demasiado grande en su mente. El enfoque estoico se encuentra en el punto medio. Reconocer la señal sin perder la calma. No necesitas reaccionar con emoción desbordada ni con indiferencia fingida. Simplemente respondes con naturalidad, manteniendo tu estabilidad. Aquí es donde entra el concepto de presencia. Estar presente significa que no estás atrapado en escenarios futuros ni en interpretaciones excesivas. No estás pensando esto significa que quieres ser mi novia ni seguro solo estás siendo amable. Estás viendo lo que está ocurriendo en el momento, sin añadirle ruido mental innecesario. Cuando alguien crea oportunidades para verte, está invirtiendo tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos más valiosos que una persona tiene. Nadie lo ofrece repetidamente sin una razón. Pero esa razón no necesita ser definida inmediatamente. El hombre estoico entiende que las cosas se revelan con el tiempo, no con presión. Por eso no se lanza de inmediato a intensificar la relación. No intenta etiquetar la conexión demasiado pronto. Permite que las interacciones fluyan, observando si ese interés se mantiene o si fue algo pasajero. Esta paciencia no es pasividad,
es inteligencia emocional. Luego está la señal de que ella recuerda detalles sobre ti. Este es uno de los indicadores más claros de atención genuina. En un mundo donde la mayoría escucha para responder, no para entender, alguien que recuerda lo que dices está demostrando que realmente te está prestando atención. Puede ser algo pequeño, tu comida favorita, una historia que mencionaste, un objetivo que compartiste. Pero lo que realmente importa no es el detalle en sí, sino la consistencia de esa atención. Si ella menciona cosas que dijiste días o incluso semanas atrás, significa que tu presencia dejó una impresión. Y eso no ocurre por accidente. Sin embargo, nuevamente, el error está en cómo reaccionas a esto. Muchos hombres ven esto como una validación que deben recompensar inmediatamente con más atención, más disponibilidad, más inversión emocional. Pero el estoicismo te enseña a no perder tu centro incluso cuando recibes señales positivas. No se trata de ignorar o minimizar lo que ella hace. Se trata de no dejar que eso cambie tu comportamiento de forma drástica. Sigues siendo la misma persona enfocada, equilibrada y consciente. Porque tu valor no aumenta o disminuye en función de cuánto interés alguien más muestre. Esta mentalidad crea una dinámica interesante. Mientras otros reaccionan, tú respondes. Y esa diferencia es enorme. Reaccionar es automático, impulsivo, emocional. Responder es consciente, medido, intencional. Cuando alguien recuerda detalles sobre ti, puedes reconocerlo, incluso apreciarlo, pero no necesitas convertirlo en un evento extraordinario. No necesitas sobreanalizarlo ni usarlo como base para expectativas futuras. Simplemente lo integras como una señal más dentro de un patrón más amplio. Y ese patrón es lo que realmente importa. Porque una sola acción puede ser coincidencia, dos pueden ser casualidad. Pero cuando ves consistencia en el tiempo, ya no estás interpretando. Estás observando una realidad. Aquí es donde el principio de no persecución se vuelve crucial. Perseguir no siempre significa enviar muchos mensajes o insistir en ver a alguien. A veces es más sutil. Es cuando constantemente intentas mantener la conversación viva, cuando siempre eres tú quien propone planes, cuando sientes la necesidad de llenar cada silencio. El estoicismo rompe con ese patrón. Te enseña a estar cómodo con el silencio, con la pausa, con la incertidumbre. Porque entiendes que si la conexión es real, no desaparecerá por falta de esfuerzo unilateral. Esto no significa que nunca tomes iniciativa. Significa que tu iniciativa no nace de la ansiedad, sino de la claridad. No propones ver a alguien porque temes perderla, sino porque genuinamente quieres compartir tiempo. Y si no hay reciprocidad, no fuerzas la situación. Esta capacidad de retirarte sin resentimiento es una de las formas más puras de poder emocional. No necesitas cerrar ciclos dramáticamente ni exigir explicaciones. Simplemente observas la falta de reciprocidad y ajustas tu energía en consecuencia. Volviendo a la idea de atraer en lugar de perseguir, es importante entender que esto no es una técnica manipulativa. No se trata de hacer menos para que ella haga más. Se trata de convertirte en alguien que no depende del resultado para sentirse completo. Cuando no necesitas que algo funcione para estar bien, tu comportamiento cambia naturalmente. No presionas, no te aferras, no te desesperas. Y paradójicamente, eso hace que las personas se sientan más atraídas hacia ti. Porque la mayoría de las personas está acostumbrada a dinámicas donde uno persigue y el otro se aleja. Cuando rompes ese patrón, creas algo diferente, algo más equilibrado, más auténtico. Pero esto requiere disciplina mental. Porque habrá momentos donde sentirás la tentación de escribir de más, de preguntar de más, de intentar aclarar lo que está pasando. Y ahí es donde el estoicismo se pone a prueba. Puedes quedarte en silencio sin sentir ansiedad, puedes observar sin intervenir constantemente, puedes aceptar que no todo necesita una respuesta inmediata. Estas preguntas definen tu nivel de control emocional. Y cuanto más desarrollas este control, más claridad obtienes. Empiezas a ver que muchas de las dudas que antes tenías no eran causadas por la otra persona, sino por tu propia necesidad de certeza. El estoicismo no elimina la incertidumbre, pero te hace más fuerte frente a ella. Te permite coexistir con lo desconocido sin perder tu estabilidad. Y en el contexto de las citas, eso es invaluable. Porque las relaciones no son lineales. No siempre hay respuestas claras,
No siempre hay señales perfectas. Pero cuando aprendes a observar sin perseguir, dejas de depender de esa perfección. Empiezas a confiar en el proceso. Y esa confianza se refleja en todo lo que haces. En cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo respondes. No necesitas demostrar nada. Porque no estás intentando convencer a nadie, simplemente estás siendo. Y en ese estado, las conexiones correctas se vuelven evidentes, mientras que las equivocadas se desvanecen sin esfuerzo. Esa es la esencia de esta parte, entender que no necesitas correr detrás de lo que es para ti. Solo necesitas estar lo suficientemente presente como para reconocerlo cuando aparece. Y lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir cuando no lo es. La claridad final en el estoicismo dentro de las citas no llega como un momento dramático, sino como una acumulación silenciosa de observaciones, experiencias y patrones que finalmente encajan. No es una revelación repentina, sino un entendimiento profundo. Cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, lo demuestra de forma consistente, no caótica. Y cuando no lo hace, también lo demuestra con la misma claridad, aunque muchas veces la gente no quiera verlo. Cuando una mujer te incluye en su futuro cercano, no siempre lo hará con declaraciones directas o planes perfectamente estructurados. Puede ser algo tan simple como mencionar eventos próximos, hablar de cosas que quiere hacer la próxima semana, o imaginar situaciones en las que tú estás presente. Este tipo de lenguaje es importante porque refleja integración mental. No estás siendo tratado como un desconocido pasajero, sino como alguien que ya ocupa un espacio en su proyección inmediata. El error común es sobrevalorar una sola mención o un solo comentario. El estoicismo no funciona a partir de momentos aislados, sino de patrones sostenidos en el tiempo. Una frase puede ser cortesía, una idea puede ser casualidad, pero cuando esa inclusión se repite, cuando tu presencia aparece de manera natural en sus planes o pensamientos futuros, entonces estás viendo algo más significativo. Sin embargo, incluso aquí, el hombre estoico no se apresura a interpretar. No convierte cada señal en una conclusión definitiva. Mantiene una postura de observación constante. Porque entiende que la consistencia es más importante que la intensidad. Y luego está la consistencia de comportamiento, que es quizás la señal más importante de todas. La consistencia es lo opuesto al caos emocional. Significa que lo que ella muestra hoy no contradice lo que mostró ayer sin ninguna razón. No hay cambios extremos de interés sin explicación, no hay patrones impredecibles que te obliguen a estar constantemente descifrando su estado emocional. En el mundo moderno de las citas, la inconsistencia es común. Muchas personas actúan según emociones momentáneas, según distracciones, según influencias externas. Por eso, cuando encuentras consistencia, debes entender que es una forma de estabilidad emocional también en la otra persona. Y esa estabilidad es un indicador poderoso de madurez y de intención real. Pero el estoicismo te enseña algo aún más importante. No solo debes observar su consistencia, sino también la tuya. Porque no sirve de nada analizar señales externas si tú mismo eres inestable internamente. Si un día estás completamente enfocado y al siguiente estás ansioso, inseguro o reaccionando impulsivamente, entonces pierdes la base del propio principio estoico. La consistencia personal significa que tu comportamiento no depende del estado de ánimo que ella muestre. No cambias tu valor en función de si hoy te escribió o no, de si hoy fue cálida o distante. Tu centro permanece intacto. Esto no es frialdad, es dominio emocional. Y cuando dos personas consistentes interactúan, la dinámica cambia completamente. No hay juegos innecesarios, no hay confusión constante, no hay interpretaciones excesivas. Hay claridad progresiva. El estoicismo también te obliga a aceptar una verdad que muchos evitan. No todas las conexiones están destinadas a convertirse en una relación. Algunas personas entran en tu vida solo para mostrarte patrones, para enseñarte sobre ti mismo, o simplemente para existir en un capítulo breve. Y esto no es negativo, es parte de la realidad humana. Cuando entiendes esto,
Dejas de aferrarte a cada interacción como si fuera decisiva. No necesitas forzar resultados. No necesitas convertir cada conexión en una historia larga. Puedes apreciar lo que es sin exigir que se convierta en algo más. Esta mentalidad te libera de una carga emocional enorme, porque gran parte del sufrimiento en las citas no viene de la realidad, sino de la expectativa de que algo debería evolucionar, de que alguien debería comportarse de cierta manera, de que una señal debería significar algo definitivo. El estoico elimina el debería y lo reemplaza por el es. Y cuando operas desde el es, todo se vuelve más claro. Si ella muestra interés consistente, lo reconoces. Si no lo muestra, también lo reconoces, sin drama, sin distorsión, sin necesidad de justificar o inventar explicaciones complejas. Otro punto clave es entender que la claridad no siempre llega con palabras, muchas veces llega con acciones silenciosas. Cómo te incluye en su tiempo, cómo responde a tu presencia, cómo mantiene o no mantiene la conexión. Todo esto es lenguaje, incluso si no es verbal. El problema es que la mayoría de las personas está demasiado enfocada en lo que se dice y no en lo que se hace. Pero el estoicismo invierte esa jerarquía. Las acciones tienen más peso que las palabras, porque las palabras pueden ser momentáneas, emocionales o incluso impulsivas, mientras que las acciones reflejan patrones internos más profundos. Por eso, el hombre estoico no se deja llevar por promesas ni por declaraciones intensas. Observa la continuidad, observa si lo que se dice se traduce en comportamiento real con el tiempo. Y aquí es donde muchos malinterpretan el estoicismo como indiferencia. Pero no es indiferencia, es atención sin apego, es observar sin perderte en lo observado, es estar presente sin depender del resultado. Cuando aplicas esto en las citas, ocurre algo interesante. Dejas de necesitar confirmación constante. Ya no estás buscando señales cada minuto para validar lo que sientes. Ya no estás preguntando indirectamente, ¿le gustó? A través de comportamientos ansiosos. Simplemente permites que la realidad se muestre por sí misma. Esto no solo te da paz mental, sino que también mejora la calidad de tus interacciones. Porque las personas sienten cuando no hay presión, sienten cuando no estás intentando forzar algo. Y esa ausencia de presión crea un espacio más natural, más auténtico. La consistencia de comportamiento también te ayuda a identificar incompatibilidades sin dolor innecesario. Si alguien es intermitente, si aparece y desaparece sin coherencia, si muestra interés pero no lo sostiene, el estoico no lo interpreta como un problema personal, lo interpreta como información. Información que te dice, esto no es estable. Y en lugar de intentar arreglarlo, adaptas tu energía. No desde el resentimiento, sino desde la comprensión. Otro aspecto importante es la autoobservación. Porque el estoicismo no es solo una herramienta para leer a los demás, sino para entenderte a ti mismo. ¿Por qué reaccionas de cierta manera? ¿Por qué te afecta tanto el comportamiento de otra persona? ¿Qué necesidad interna está siendo activada? Estas preguntas son fundamentales, porque muchas veces el verdadero conflicto no está en la interacción, sino en la interpretación interna de esa interacción. Cuando desarrollas esta conciencia, te vuelves menos reactivo. Empiezas a darte cuenta de que puedes sentir algo sin actuar inmediatamente sobre ello. Puedes experimentar incertidumbre sin necesidad de resolverla de inmediato. Puedes estar interesado sin volverte dependiente. Y esa separación entre emoción y acción es uno de los pilares del dominio emocional. En el contexto de las citas, esto te convierte en alguien mucho más estable. No porque no sientas, sino porque no eres esclavo de lo que sientes en el momento. Finalmente, la claridad del estoicismo te lleva a un punto donde ya no estás buscando señales para convencerte de algo. Estás simplemente viendo lo que está frente a ti, sin distorsión, sin fantasía, sin necesidad de interpretación extrema. Y en ese estado, las decisiones se vuelven simples. Si hay consistencia, avanzas. Si no la hay, observas distancia, sin drama, sin lucha interna. Porque entiendes algo fundamental, la conexión real no necesita ser perseguida, ni forzada, ni descifrada constantemente. Se sostiene por sí misma. Y cuando no se sostiene, también es una respuesta. El hombre estoico no lucha contra esa respuesta, la entiende. Y en esa comprensión, encuentra libertad.